El día de hoy estudiaremos el tema dilatación. Dilatación viene siendo cuando hay un cambio de tamaño que es producido por la temperatura. Y un ejemplo donde lo podemos ver de manera más clara son en las vías del ferrocarril. Si observamos aquí esta parte, hay una pequeña separación en los lingotes de las vías del tren. Eso lo hacen porque estas vías cambian su tamaño por el calor que ocasiona cuando está pasando el tren. Entonces, si no dejaran esa separación, el tren se descarrilaría. También podemos ver ejemplos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, uno dice, el ojo lo traes dilatado, la pupila del ojo. O la mujer cuando va a tener a los hijos dice, ¿tiene dilatación o no tiene dilatación? Cuando está dilatada es cuando ya puede tener a sus hijos. Para su estudio, la dilatación se va a dividir en tres. La primera es dilatación lineal, que se le llama el incremento de tamaño por calentamiento en una sola dimensión, es decir, solo en su longitud. Esta se presenta por lo general en las barras de metal y, como se ejemplificaba anteriormente, en las vías del tren, que solo crecen a lo largo sin modificar su ancho o alto. El número 2 es la dilatación superficial, que en este caso crece en dos dimensiones, en el largo y el ancho. Y un ejemplo más claro vienen siendo las placas. Aquí en esta imagen observamos que se crece por lo largo y se crece por lo ancho, por lo alto. Entonces el crecimiento se da en dos dimensiones. Y el número 3 es la dilatación volumétrica, que el cambio de tamaño se da en tres dimensiones, en el largo, en el ancho y en el alto. Los ejemplos que tenemos en la vida real para la dilatación superficial son las llantas de los carros, que estas se expanden cuando se tienen cierto recorrido y cuando está haciendo mucho calor. También se da en los pisos de concreto cuando estos se levantan. Y también un ejemplo muy común son las puertas tanto de madera como de metal. Cuando están expuestas al sol, no se batalla para abrirlas porque sus marcos, las puertas crecen, entonces hacen que se atore. Las fórmulas que nosotros utilizaremos para calcular los tres tipos de dilatación son las siguientes. La primera, que es para la dilatación lineal, tenemos la LF, que viene siendo longitud final, L0 es la longitud inicial, que estas fórmulas son casi lo mismo. En lugar de la F cambia por la S, que es superficie final, y esta otra es superficie inicial. Lo mismo pasa con el volumen. En lugar de la S tenemos la V, que es volumen final, y aquí tenemos la V inicial, que es el volumen inicial. Aquí lo demás viene siendo lo mismo. Y enseguida tenemos más. Este símbolo es un coeficiente de dilatación. Ese es para la longitud, este es para la superficie, que también se le llama área, y este tercero es para el volumen. Y estos tres vienen siendo lo mismo. Aquí tenemos TF, que viene siendo temperatura final, y T0, que viene siendo la temperatura inicial. Y los coeficientes, como les decía, el primero es coeficiente de dilatación lineal, el segundo que es el coeficiente de dilatación superficial, y como crece por dos dimensiones se multiplica por dos veces la dilatación lineal. Y el tercero es el coeficiente de dilatación volumétrico, que como crece en tres dimensiones se multiplica por 3 el coeficiente de dilatación lineal. Aquí tenemos una tabla donde vienen los materiales más comunes, cuál es su coeficiente de dilatación lineal. Con esta tabla nosotros podemos resolver los problemas de los tres tipos de dilatación. Analizaremos el primero. Dice, una varilla de cobre de 9.8 metros, eso se llama longitud inicial, que se puede poner con una I o con una O, que vale 9.8 metros. Se encuentra a 16 grados centígrados. Nosotros aquí nos vamos a encontrar con dos temperaturas. La temperatura más pequeña, la temperatura inicial, y la temperatura más grande, la temperatura final. Entonces, temperatura inicial viene siendo 16 grados centígrados. Temperatura final viene siendo 38 grados centígrados. Y nos pregunta, ¿cuál será su longitud? Como aquí tenemos longitud inicial, su longitud va a ser longitud final. No la conocemos. Y también tenemos otro dato que dice que es una varilla de cobre. Vamos a ver el coeficiente del cobre. Aquí lo tenemos. El coeficiente del cobre viene siendo igual a 16.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Entonces, como aquí está el lineal y lo que ocupamos es la LF, vamos a ver la fórmula que nosotros vamos a ocupar, que viene siendo la primera. LF es igual a L inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces aquí tenemos nosotros la fórmula. LF es igual a L inicial, que multiplica a 1 más el coeficiente por temperatura final
final menos temperatura inicial. Entonces ahora sí vamos a sustituir los datos. LF, como no conocemos cuánto vale, ponemos LF. Es igual LI, L inicial vale 9.8 metros por 1 más el coeficiente que nos dice que es de 16.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados por temperatura final que viene siendo 38 grados centígrados menos temperatura inicial que viene siendo 16 grados centígrados. Aquí para usarlo en nuestra calculadora, la que hemos usado anteriormente, que era la Panecal o cualquier calculadora científica, nosotros lo vamos a escribir así. Escribimos 9.8 por, y abrimos paréntesis, 1 más 16.7 y presionamos la tecla que dice es, que en algunas calculadoras viene como una E y en otros así como es. Ese es quiere decir que es el por 10 y le ponemos menos 6, que en algunas calculadoras en lugar del menos 6 tiene una tecla más, menos. Entonces enseguida ponemos por, abrimos paréntesis, 38 grados centígrados menos 16 grados centígrados y cerramos paréntesis y cerramos este otro paréntesis dos veces. Entonces esto que aparece aquí es lo que nosotros vamos a escribir en la calculadora y el resultado nos va a quedar LF es igual a 9.8036 metros y ese es el resultado. Vamos con el problema número 2. Dice, una placa de acero tiene un área de 450 centímetros cuadrados. El área viene siendo la S, superficie inicial es igual a 450 centímetros cuadrados. Tenemos dos temperaturas, la temperatura inicial que vale 16 grados centígrados y la temperatura final que vale 45 grados centígrados. Dice, ¿cuál será su área? Será su área final. SF es igual a no sabemos cuánto vale. Y nosotros tenemos que aquí que es el acero. Vamos a buscar el coeficiente del acero, cuánto vale. Buscamos el acero y aquí lo tenemos. Acero, 11.5. Vale 11.5 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Pero como este es el coeficiente lineal y el coeficiente superficial, decía aquí que lo íbamos a multiplicar por 2. Entonces quiere decir que todo esto nosotros lo multiplicamos por 2 y nos da el coeficiente de dilatación superficial que viene siendo 11.5 por 2 es igual a 23. El 2 lo vamos a multiplicar nada más por esta cantidad, por el 10 a la menos 6 no, nada más por 11.5. 2 por 11.5 nos da 23 y ponemos el igual por 10 a la menos 6 grados centígrados. Ahora sí buscamos la fórmula para la dilatación, para la superficie final y acá tenemos nosotros la fórmula. Superficie final es igual a superficie inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial y nos va a quedar así. Superficie final es igual a superficie inicial que multiplica a 1 más el coeficiente superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces sustituimos los datos, como la superficie final no la conocemos, ponemos SF es igual, superficie inicial vale 450 centímetros cuadrados por 1 más el coeficiente que viene siendo 23 por 10 a la menos 6 por la temperatura final que vale 45 grados centígrados menos la temperatura inicial que vale 16 grados centígrados. Entonces sí, en la calculadora lo que vamos a escribir es 450, esto que significa por, y abrimos un paréntesis, enseguida ponemos el 1 más el 23, en lugar de escribir por 10 presionamos la tecla exponente y el menos 6 por, ahora abrimos otra vez paréntesis, 45 menos 16, cerramos paréntesis y cerramos otra vez paréntesis. Entonces ya al hacer todas estas operaciones en la calculadora, nuestro resultado va a ser superficie final es igual a 450.3001 y como son centímetros cuadrados, el resultado final son centímetros cuadrados. Aclarando que esto que está aquí es lo que nosotros escribimos en la calculadora. Eso es para que ustedes lo comprendan más y poder sacar el resultado de una sola vez. Vamos con el ejemplo número 3. Dice, una esfera de plomo, aquí tenemos una temperatura y acá tenemos otra. Temperatura inicial vale 32 grados centígrados. Temperatura final vale 47 grados centígrados. Ahora tenemos el volumen. Volumen inicial vale 1.7 metros cúbicos. El volumen final no lo conocemos y dice que aquí tenemos plomo. Vamos a buscar en la tablita el coeficiente del plomo. Vamos a ver cuánto vale. Plomo vale 27
27.3. 27.3 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Pero como ahora ocupamos el volumétrico, nos vamos acá en la fórmula, nos vamos a dar cuenta que aquí se multiplica por 3. Entonces vamos a multiplicarlo todo esto por 3 y nos va a dar el coeficiente volumétrico. Y al multiplicarlo por 3, 27.3, nada más esta cantidad por 3 nos va a dar 81.9 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Por 10 a la menos 6 no se multiplica, nada más el 3 por el 27.3. Y vamos a ver la fórmula. La fórmula es la misma que ya hemos visto. Va a ser volumen final es igual volumen inicial, que multiplica al 1 más el coeficiente por temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos los datos. Como el volumen final no lo conocemos, ponemos BF. Ahora volumen inicial vale 1.7 metros cúbicos por 1 más el coeficiente que vale 81.9 por 10 a la menos 6 por temperatura final, que son 47 grados centígrados, menos temperatura inicial, que son 32 grados centígrados. Ahora sí, en nuestra calculadora lo que escribimos es 1.7, esto que significa por, y abrimos un paréntesis, por 1 más 81.9, y esto no se escribe. Presionamos la tecla es, el signo menos, y el 6 por, y abrimos otro paréntesis, 47 menos 32, cerramos este paréntesis y cerramos este otro. Entonces el resultado final, volumen final, es igual a 1.7020, y en lo que se mide son metros cúbicos, y ese es el resultado final.